Sí, ya la vemos. Ok, gracias. A ver. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que no, estoy en el iPad, entonces no puedo ver si alguien levanta la mano, pero si tienen alguna pregunta, pues solo interrúpanme y ya les contesto. Ya no voy a ir tan rápido porque ayer me dijeron que iba yo casi como muy rápido, entonces ahorita trataremos. No sé qué le pasa a mi cabello hoy, está muy chistoso, pero bueno, entonces, bien, vamos a hablar de virus del papiloma humano y pues de la infección por este virus. Entonces, primero vamos a hablar, como siempre, de los datos epidemiológicos. Es importante epidemiológicamente porque es muy transmisible. Una sola exposición puede transmitir o tiene la probabilidad de transmitir el virus en un 60%. Y normalmente esta transmisión bueno, se facilita porque la infección puede pasar mucho tiempo siendo asintomática. Entonces, bueno, aquí tenemos estas imágenes. Hay una transmisión en el caso de las relaciones sexuales o el contacto. Y bueno, ahí puse un hombre y una mujer, pero sabemos que somos muy diversos, entonces solamente es para ejemplificar el contacto sexual. También a través de los fomites, como la ropa de cama, la ropa interior, algunas superficies. También la transmisión que hay de manera vertical, entonces hablamos de la transmisión de madre al recién nacido y la transmisión por contacto directo con las regiones contaminadas. Entonces, bueno, de manera general, es importante estudiarlo porque es el causante de las verrugas genitales. Hay muchos subtipos de virus del papiloma humano, pero nosotros nos vamos a enfocar en algunos, como en el 16, 18, 31, 46 y 56, que son los que están asociados a las verrugas genitales, tanto en la vulva, a las lesiones en cuello uterino y en el pene. Entonces, también es de importancia epidemiológica saber que en el 99.7% de las neoplasias cervicales, es decir, del cáncer cervicouterino, la mayoría de las veces se aísla virus del papiloma humano. Y de digamos que de 100% en el que se aísla virus del papiloma humano, el 70% son los tipos 16 y 18. También, del 100% de las mujeres infectadas, el 10% desarrollan displasias cervicales. Entonces, bueno, ya hablamos de estos conceptos de metaplasia, neoplasia, displasia, etcétera, y de los cambios de epitelio. Entonces, también está asociado a los cánceres orofaringeos, peneanos y anales. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el cáncer cervicouterino en México y en el mundo? Porque mundialmente se diagnostican 250 a 500,000 casos al año. De estos, 72,000 ocurren en Latinoamérica y el promedio de aparición de edad de las lesiones es entre los 20 y los 39 años, entonces es justo la edad reproductiva. También estas lesiones primarias evolucionan y entre los 50 y los 60 años se comienzan a detectar las lesiones in situ invasivas. Entonces, en México es la primera causa de muerte por neoplasia, superando al cáncer de mama. Al año hay aproximadamente, y esta es información ¿cómo se llama? El TAI, hay 4,380 muertes y 23,432 casos de infecciones fueron registrados en 2017. Si hiciéramos ¿cómo se llama? Como el análisis o la división de todo esto, podemos decir que normalmente el 80% de los casos de cáncer cervicouterino en países en desarrollo están asociados al virus del VPH y
si hiciéramos en México la división de estas 4.380 muertes, sería una mujer muere por cáncer cervicouterino cada 2 horas. Entonces, por supuesto que es muy importante. Y bueno, lo que ya he mencionado, el alto riesgo asociado con las displasias malignas, ¿no? Bien, ahora hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Dalia. Ok, bien. Entonces, vamos a... Ok, ahora vamos a hablar de las características estructurales. Se trata de un virus que pertenece a la familia Papovavirus. Hay diferentes tipos de clasificación. De acuerdo a su homología con el DNA, son 100 tipos agrupados en 16 grupos. Y de acuerdo al tejido que van a afectar, pueden ser cutáneos o mucosos. Tiene una cápsula icosaédrica de 50 a 55 nanómetros de diámetro y forma 72 capsómeros. Entonces, esta es la imagen del genoma del VPH que está en la parte inferior de la diapositiva. Y vemos cómo están pues divididos, ¿no? Por regiones el genoma. Por las proteínas que son E de early, o sea, de tempranas, y las proteínas L de late, de tardías, ¿no? Entonces, aquí vemos que su genoma es circular, bicatenario y tiene 8,000 pares de bases. En total, codifica para 7 a 8 genes de expresión temprana. Y para los chicos que van a participar en el concurso, esto es importante, saber cuántos genes codifica más o menos. Entonces, tiene 7 a 8 de expresión temprana, es decir, de E1 a E8, y 2 de expresión tardía, de L1 y L2. Entonces, así es como están divididos. ¿Qué más? Es importante mencionar que estos virus son específicos, ahora sí que específicos específicos de una especie. Y ¿cómo se llama? En México, pues es importante decir que tenemos algunas líneas de investigación en virus del papiloma humano. Este es un cuadrito del Yawex. Y aquí puse en rojo las partes que son principales. Es que este virus, las propiedades que tiene, es que estimula la síntesis del DNA celular. Es decir, va a estimular todo el proceso de transcripción, replicación, traducción, ¿no? También tiene una gama de hospedadores y tropismo hístico limitado, es decir, que no va a tener un receptor en cualquier tejido y tampoco cualquier ser vivo va a ser su blanco. Vamos a hablar únicamente de los que son afectados por el ser humano y de los epitelios tanto de la piel como de las mucosas. También, ¿por qué hay una asociación con el cáncer humano? Bueno, porque este virus tiene oncoproteínas, que bueno, desde ahí podemos saber que está relacionado al cáncer, y que interactúan con las proteínas que son supresoras de tumores celulares. No sé si ya hablaron de P53 y estas proteínas en biología molecular. Es pregunta. Las hemos mencionado, pero no como que las hemos visto así adentrándonos bien al tema. Ok, bueno, vamos a hablar de estas más adelante. Entonces, vamos a pasar a la patogenia. ¿En dónde se va a replicar este virus? Bueno, en el epitelio escamoso y en el epitelio cilíndrico. Pero lo más importante es que va a ocurrir sobre todo en epitelios en proceso de diferenciación. Es decir, en estos cambios epiteliales. También a partir del contacto puede ocurrir un periodo de 3 a 4 meses para que se desarrolle una verruga, que sería la lesión primaria. También este virus como todos los virus, tiene la capacidad de suprimir o evitar las respuestas inmunitarias. Ya habíamos estudiado un montón de veces cuáles son los mecanismos para suprimir, cómo funciona
el mecanismo del grupo de los virus de los herpes. Bueno, no lo voy a mencionar otra vez. Si tienen una pregunta, pues lo repito, pero eso ya lo hemos estudiado. Y también esta baja o esta gran capacidad que tiene para suprimir las respuestas inmunitarias está apoyada por estos niveles muy bajos de expresión de antígenos. Entonces, recordemos, un antígeno es aquella sustancia que va a ser reconocida por el sistema inmune. Entonces, si hay niveles bajos de expresión de antígenos, pues no hay reconocimiento y no hay respuesta inmune. Bien, aquí hay un cuadrito que habla sobre un concepto que son los coilocitos, que son los queratinocitos hipertrofiados con halos transparentes que rodean los núcleos arrugados. Es decir, los coilocitos son las células que están infectadas, especialmente los queratinocitos, y que tienen cambios morfológicos, es decir, tiene una hipertrofia con halos transparentes que rodean los núcleos arrugados. Después lo vamos a ver. Entonces, esta es una imagen del mapa circular del genoma del virus del VPH número 18. Como vemos, una vez más, es un genoma circular bicatenario y que codifica para proteínas tardías y proteínas tempranas. Tiene una región reguladora, regiones que son potenciadoras y, bueno, seguramente, no sé si ya vieron en biología molecular esto de los promotores y el origen de replicación. Sí, ya lo vimos. Ok, bueno, entonces lo mismo, para ser replicado, pues tiene sus promotores y tiene un origen de replicación. Entonces, aquí vamos a hablar de las proteínas. La proteína LCR es una proteína reguladora y se va a encargar de dirigir la expresión de las proteínas tempranas 6 y 7. Aquí está. El origen de replicación, bueno, tiene 3 sitios de unión para proteínas tempranas y es en donde se alcanza el máximo nivel de replicación. Bueno, digamos, no vamos a hablar mucho de ello porque ya son cosas muy moleculares. Lo que nos interesa hablar es de las proteínas tempranas y tardías. La proteína temprana 1 y la proteína temprana 2 se van a posicionar en el origen de replicación y como ya hablamos, normalmente lo primero, las primeras proteínas que nos interesan o que le interesa al virus, llamémoslo así, replicar, son aquellas que se van a encargar de la replicación en sí. Entonces aquí habla de una helicasa y una DNA polimerasa alfa. Como vimos, primero son las que son de replicación y todo esto, después van las proteínas estructurales. La proteína temprana número 2 es un débil activador de oncogenes y se expresa en un nivel bajo. Hay algunos subtipos en los que se expresa en un nivel alto, por ejemplo, el 18, y entonces hay un represor del promotor de oncogenes. Entonces, bueno, cuando vayan en genética van a hablar más como de qué es un oncogen y todo esto, pero aquí lo que nos importa es que muchas veces hay reguladores y hay como supresores y hay unos que son como estimuladores. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a suprimir las proteínas que se encargan de evitar o de controlar la replicación celular anómala. Por lo tanto, van a ocurrir replicaciones celulares anómalas. Bien, la proteína temprana número 4 es la que está asociada con las redes de queratina y entonces es la que le permite de manera estructural formar su ensamblaje y liberación de los viriones. Ahí está. La proteína 5, temprana 5, está asociada, y esto es muy importante, a la transformación tumorigénica, porque estimula el crecimiento en células inmortalizadas. Entonces, una célula inmortalizada, pues es una célula, como su nombre lo dice, que no puede morir, pero se puede replicar.
Entonces, también esta proteína le permite evadir al sistema inmune la respuesta que tiene de destruir estas células anómalas. Y bueno, para esto vamos a hacer un paréntesis. El sistema inmune no solamente se va a encargar de destruir a las células infectadas o a las bacterias, sino también a todas las células del propio organismo que tengan anomalías estructurales o en su replicación. Entonces, hay proteínas que inducen, por ejemplo, apoptosis o bien que o células que al ser reconocidas por los linfocitos, pues el linfocito, vamos a decir, que se da cuenta que hay algo mal con esa célula y la destruye. Pero si esta célula no es reconocida como anómala, pues es cuando podemos empezar a decir que se origina el cáncer. Vamos a hacer énfasis en las proteínas tempranas 6 y 7, porque estas se encargan de suprimir proteínas reguladoras. Ese hace rato de lo que les mencionaba de los conceptos de suprimir y de regular. Estas van a suprimir las proteínas que se encargan de regular la replicación celular. Entonces, ¿cuáles son esas proteínas? P53 y hay otra proteína, bueno, hay otro gen que es el RB que está asociado al retinoblastoma. No sé si ya lo habrán estudiado exactamente en ¿cómo se llama? En biología molecular, pero es importante, o sea, solamente me importa que sepan que estas dos son proteínas reguladoras, y que cuando, digamos, se les ha llamado como el guardián de la replicación celular, el guardián del genoma, etcétera, etcétera, y que son como sensores que van a expresarse cuando haya un error en la replicación celular. Y entonces van a ser, insisto, como foquitos rojos, ¿no? Para las células que se van a encargar de controlar esto. Entonces, la proteína temprana 6 se va a unir a E53 y la va a marcar para su degradación, es decir, van a degradar P53. No sé si ya vieron una vez más en biología molecular cuáles son los mecanismos de regulación como los dedos de zinc. Es pregunta. Es que hemos visto algunos mecanismos de regulación, pero no hemos visto los dedos de zinc. Ah, ok. Bueno, los dedos de zinc es una forma de regulación celular en la que, bueno, ya ven que, es que esto funciona con una imagen, pero no son, bueno, a lo que voy es que los dedos de zinc es una forma de la regulación de la replicación, pero en la que como tal hay una, como estructuras que no permiten la lectura o digamos que el paso de estas proteínas a través de las cadenas. Entonces, literalmente son como topecitos que se forman en las cadenas y que evitan la transcripción de bueno, el paso de las proteínas a través de las cadenas de información genética. Después les voy a poner como una imagen, pero son algo así como topecitos, como, bueno, aquí no puedo hacer un dibujo, pero el punto es que S6 se encarga de regular o de suprimir esta respuesta. También en anatomía patológica, seguramente vieron con el doctor Pablito, la familia de las proteínas BCL, que son proteínas que están relacionadas a la apoptosis. Entonces, al degradar BAK, bueno, BAK, que es una proteína de la familia BCL2, no hay apoptosis de las células infectadas. Por último, la proteína temprana número 7 va a inactivar el producto 105 de la proteína RB, que es la proteína asociada al retinoblastoma, y entonces, pues es otra forma de evitar bueno, es otra forma de mantener la progresión del ciclo celular, aun cuando hay anomalías en la replicación. Entonces, todo esto es muy importante que para estudiar el virus del papiloma humano
tengan muy claro cómo funciona P53, las proteínas reguladoras, los mecanismos de regulación, el ciclo celular, estos puntos de control que tiene el ciclo celular, qué hacen los linfocitos, por ejemplo, natural killer cuando reconocen una célula anómala, etcétera, etcétera. Porque básicamente esas son las bases moleculares del cáncer. Entonces, lo que hacen estos virus es que evitan todas estas funciones en las que nos vamos a proteger, vamos a decir así, del cáncer. Hablando de las proteínas tardías, L1 y L2. L1 codifica la proteína principal que está asociada a funciones estructurales. Y L2 a la cápside. Entonces, este cuadrito aquí morado es importante porque la regulación de la célula CD4, ya recordamos que son CD4 cooperadoras, nos permiten llevar el control de la replicación celular y todo esto. Pero muchas veces esta regulación es suprimida por las mismas proteínas tempranas E1, E2 y E6. Bien, esta es una imagen de la infección viral, entonces aquí tenemos nuestra célula, ya sea de la piel o de la mucosa, y entonces tiene aquí un receptor que es el receptor de ¿cómo se llama? Ácido hialurónico. Y entonces L1 es la proteína que lo va a reconocer. Ingresa el virus a la célula, pasa por todos estos procesos en los que se pierde su envoltura, queda la cápside y queda el genoma desnudo, ingresa al núcleo, y entonces cuando ingresa al núcleo, ¿qué es lo que va a hacer? Es que estos genes de estimulación temprana van a estimular la replicación utilizando la maquinaria celular de la célula, ¿no? Y bueno, E2 va a activar la expresión de E6 y E7. Y aquí lo importante es la progresión que tiene hablando del ciclo celular, de la progresión que tiene de la fase G1 a S. Recordemos que es S de síntesis. Entonces, al quedarse en esta fase de síntesis, pues hay una replicación del DNA y pues va a comenzar a aumentar el material genético, ¿no? Y cambia la morfología celular y también se empiezan a multiplicar estas células. Bueno, a dividir, vamos a decir así. Entonces, cuando infecta las células basales, es decir, de los estratos basales de los epitelios, entonces estas células, digamos que al infectarse se quedan infectadas permanentemente y entonces aseguran una infección persistente. Bien, ahora la síntesis del DNA viral, y aquí estamos hablando de la infección, ocurre en 2 niveles y está dirigido por la DNA polimerasa de la célula, de nuestras células. Entonces, estos 2 niveles es en la porción inferior de la epidermis, es decir, lo que les mencioné de las partes más basales, en donde se mantiene una infección latente. Y lo que ocurre en las células epiteliales más diferenciadas, es decir, más superiores. Entonces, muchas veces este DNA es capaz incluso de integrarse a los cromosomas del hospedador. Entonces ya no estamos hablando nada más de una infección superficial o de la utilización de la maquinaria celular, sino de la integración de este material genético con el nuestro. Eso es lo que lo hace tan importante y tan peligroso al momento de hablar de la replicación celular y de la probabilidad que tiene de generar un cáncer, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que por cierto, recuérdenme pasar las presentaciones al rato, porque si no se me olvida. Ajá, ¿alguien tiene una pregunta? Creo que no, Dalia. Ok, bien. Entonces, hablando ahora, continuamos con el ciclo de replicación, ¿no? Ya está la célula infectada y ahora vamos a hablar de cuando estamos en el estrato espinoso.
Hay expresión de las proteínas E4 y E5, que hablamos que son las proteínas oncogénicas. Estas proteínas, o bueno, ya las células infectadas van a tener esta morfología anómala y es cuando ya se van a denominar coilocitos. Bien, y entonces las células que están infectadas en la parte más superior, obviamente que son células que pueden infectar a otras personas, bueno, o a otros tejidos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando del estrato córneo y son estas células muertas que se desprenden. Y al desprenderse, pues pueden contaminar superficies, ropa, personas, otras partes de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, es el mecanismo en el que se van a mantener tanto en el estrato basal como en los estratos superiores y van a asegurarse de mantener una replicación y al mismo tiempo de seguir infectando. Esta es una imagen de cómo están afectadas los estratos. Entonces estamos desde la célula basal que pasa por diferentes etapas, pero en todas esas etapas está infectada. Entonces pasa por la mitosis, llega al estrato espinoso, al estrato granuloso y en el estrato córneo ya está sigue infectada y entonces van a infectar a otros. También es importante mencionar que como el ensamblaje de estos virus va a ocurrir al mismo tiempo en el que estas células va migrando a las partes más externas o a las partes más superiores del epitelio. Si vemos del lado derecho, de donde dice ciclo vital viral, todo comienza con un DNA con un bajo número de copias y luego como se empiezan a expresar estos genes y por último ya está completamente ensamblado y ya se encuentra en las partes del estrato córneo. Bien, después de todo este show gigante, vamos a hablar de las enfermedades clínicas. Esta es una tablita que habla de las lesiones y los tipos que están asociados. También es del Jawetz. Entonces habla de las verrugas plantares, cutáneas, los condilomas anogenitales y cómo están asociados a estos subtipos muy específicos. Esto es muy importante. Ahora sí que esta es pregunta como de toda la vida les van a preguntar a qué está asociado, cuáles son las vacunas, etcétera, y se los van a preguntar en muchas materias. Pero bueno, les dejo aquí esta tabla. Entonces, están las lesiones benignas, que son las verrugas, son las lesiones primarias, y se desarrollan en el sitio de inoculación, es decir, el sitio que tuvo contacto con el virus, y pueden aparecer de 1 a 3 meses o de 3 a 4 meses, depende, y pueden tener una regresión espontánea, es decir, aparecen y desaparecen. ¿Cómo son las verrugas morfológicamente? Pueden ser planas, pueden ser plantares, es decir, en la parte de las plantas de los pies, subungueales o periungueales o anogenitales. Esta es una imagen de verrugas anogenitales que pues es muy feo y se van a agrupar como en racimitos y estos se van a llamar condilomas acuminados. Pueden presentarse en los genitales externos y en la región perianal. La mayoría de estas lesiones están asociadas al virus, a los subtipos 6 y 11. Afortunadamente, estas lesiones son rara vez oncogénicas, a menos que se trate de los tipos que son específicamente oncogénicos, pero usualmente estas son pues solamente condilomas acuminados sin progresar a una lesión cancerígena. Las lesiones malignas vamos a hablar de los tumores de cabeza y cuello, que son estructuras completamente distintas a las verrugas planas o plantares. Estas son estructuras pedunculadas con un tallo fibrovascular y que tienen una superficie áspera y papilar. Entonces no las podemos ver como tal en la piel, sino están por dentro. Y este es un estudio pues más histopatológico, ¿no? ¿Qué tipos están asociados el 6 y el 11 en cuanto a las lesiones intrabucales o laríngeas? Pero también se pueden encontrar en tráquea y bronquios. Es importante porque si estamos hablando de la transmisión vertical, es decir, de madre al recién nacido, ellos son los que tienen una mayor predisposición a desarrollar ese tipo de lesiones, y obviamente complicaciones muy graves, ¿no?
También el 80% de los carcinomas de cabeza y cuello contienen DNA del virus del papiloma humano de alto riesgo. Y las displasias y neoplasias cervicales son lesiones que van a progresar en mucho tiempo y que la mayoría de este tiempo de progresión son asintomáticas. Pero lo máximo que podrían provocar clínicamente es un ligero prurito. Son lesiones blandas, aplanadas, algunas elevadas y son semejantes a una coliflor, pero de coloración normal. Pueden aparecer semanas o meses posteriores al contacto con otras superficies contaminadas. Y muchas veces desaparecen en un 40 y 70%. Pero bueno, en el caso de que progresaran, el cambio que hay de un estadio a otro, es decir, de normal a neoplasia grado 1 o de grado bajo y luego neoplasia de alto grado y luego a cáncer, puede pasar de 1 a 4 años entre cada una de estas fases. Entonces, es por eso que los exámenes, como la citología exfoliativa cervicovaginal, se hace cada 2 años, por ejemplo, o cada 3 años, o cada año, dependiendo de lo que se observe, porque se sabe que pues, pueden pasar 4 años entre etapa y etapa. Esta es una imagen del desarrollo del cáncer cervicouterino. Entonces, en la parte, en la línea de abajo hablamos de los años de la persona infectada y de la incidencia de acuerdo, pues, a la edad. Entonces, hay una mayor incidencia en cuanto comienza, pues, la vida sexual activa. Sobre todo, pues, vida sexual sin ¿cómo se llama? Sin protección. Y bueno, a partir de que comienza el cuello uterino infectado, puede pasar en un estadio de persistencia y de regresión muy prolongado, es decir, hasta los 25 años. Y después, conforme pasa el tiempo, en algunos casos, y es pues muy lamentable, comienzan a aparecer las lesiones precancerosas y que tienen casi un periodo de 10 años, ¿no? En el que van a evolucionar o van a continuar esa transición hasta, hasta el cáncer. Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico de laboratorio. Ya vimos o ya vieron en, ¿cómo se llama? Histología, ay, mis perritos. En histología, cómo funciona la citología exfoliativa, cuánto se tiene que hacer, las recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien que nos quiera hablar de esas generalidades? Es pregunta. Yo ya no me acuerdo. ¿Cómo no se van a acordar? Por ahí había unos instructores de histo también, aunque no tienen que ser instructores, ¿eh? Realmente suponer que los instructores tenemos que saber todo de la materia todo el tiempo, pues también está mal, pobres de nosotros, porque a veces no estudiamos. Pero sobre todo los instructores, ¿eh? ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles son las generalidades para realizar una citología exfoliativa? Pues para hacerla se recomienda que se haga al inicio de la actividad sexual, no la primera relación sexual, sino actividad sexual, y si no, a partir de los 21 años. Debe ser anual, pero si los últimos 3 estudios salieron pues sin alteraciones, puede recorrerse este periodo y puede ser cada 3 años. Y también, o sea, es a partir de los 21 años y hasta los 70 más o menos. Exacto. Entonces, es lo que les había yo mencionado de la temporalidad, ¿no? Y el espacio que tiene que haber entre un estudio y otro. Bien, entonces, ¿qué podemos observar en la citología exfoliativa? Podemos observar hiperplasia de las células espinosas. No sé si recuerdan que hablábamos como de los núcleos, ¿no? Que estos núcleos deberían ser chiquitos, pero cuando vemos que los núcleos de las células basales, es decir, las que están como más de color azulito, están más grandes, entonces es una señal de alerta. También hay presencia de hiperkeratosis y de células
escamosas coilocíticas, es decir, presencia de coilocitos. Si vemos en la imagen que dice B, que está como abajo de la imagen grande, la flechita blanca está señalando a unos coilocitos, que recordemos que habla de núcleos arrugados, de un halo que va a rodear a estos núcleos y que tiene una morfología distinta al resto de las células. Sus núcleos dejan de ser pignóticos y son más irregulares. Pero bueno, esto es algo que se ve en histo, pero que es importante que lo sigan repasando porque eso se los van a preguntar en clínica, en genética, en inmuno, en todas las materias. Y pues es importante, ¿no? Porque como vimos, cada dos horas una persona muere de cáncer cervicuterino y pues nosotros debemos estar completamente enterados de cómo funciona. También otras pruebas, además de la, ¿cómo se llama? Además de la citología exfoliativa, es la prueba de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. No sé si ya hemos hablado sobre ella. Bueno, en lo que entran los demás, este es un anuncio parroquial para invitarlos a la charla de la doctora Nora, que les mandé en el grupo. La doctora Nora es fabulosa, la amo. Bueno, la doctora Nora es, ella es alergóloga, pero tiene como algunas especialidades en inmunología, algo así. Ella me dio clases a mí de inmuno en tercer año, da clases en el B, en el J y en el D y en el I, creo. No me acuerdo. Ay, mis perros. Esperen, voy a cerrar la puerta. Bien, entonces ella es fabulosa. Yo la amo. Es muy genial. Es muy inteligente, está muy capacitada, ha estudiado mucho, ha estado en otros países, etcétera, etcétera, y va a hablar sobre las vacunas de COVID-19. Ojalá puedan entrar y ojalá puedan tomar inmuno con ella el año siguiente. Es una gran persona. Bien, entonces, ahora sí vamos a compartir esto. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que continúe? Creo que no. Creo que no, Dalia, gracias. Sí, está bien. ¿Saben qué? Ayer tuvimos una reunión con el laboratorio y esto es chismecito, ayer tuvimos una reunión y hablamos como de cómo nos iba con los grupos y todo esto, ¿no? Del entusiasmo y así. Y resulta que hay algunos compañeros, por cierto, no olviden mandar su nombre al chat, que hay algunos compañeros que sus alumnos ya no entran a sus clases. Y pues a mí sí me hace muy triste, porque poco a poco va cayendo el entusiasmo y pues a mí me gusta mucho dar clases y ustedes me caen muy bien y han participado mucho, pero sí he notado que pues periódicamente han dejado de participar, ¿no? No sé exactamente si es como mi culpa o si es porque hay exámenes o bueno, ¿no? Hay muchos factores que influyen. La cosa es que es como muy triste que poco a poco algunos dejen de participar porque pues el laboratorio es importante y lo que nosotros hacemos también es importante y lo que ustedes pueden aprender pues es mucho más importante, ¿no? Entonces, ojalá
no esté ocurriendo lo mismo en el grupo, porque yo siento que un poco, sí, entonces, pues nada, no dejen de participar, no solamente en este laboratorio, sino en general, ¿no? Cuando lleven farma, cuando lleven cirugía, etcétera, a pesar de que muchas veces la actitud del instructor, pues no es la más amena, ¿no? Entonces, pues eso ocurre, aunque yo hago de todo para ser graciosa. En fin, entonces, sí, yo como que, según yo, me siento muy chistosa, pero no sé si sea cierto o no. Ahora sí, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos de esto? ¿Alguien me puede recordar? Nos estabas diciendo que si ya habíamos hablado acerca de lo de PCR. Ok. Bueno, las pruebas de PCR se toman a partir de una muestra. Esta muestra es, bueno, en este caso es una muestra como de la lesión. Y lo que se hace es que compara o va a amplificar segmentos de genoma que ya están identificados y los va a comparar. Entonces, va a compararlos con muestras que ya se tomaron y pues tienen resultados positivos o negativos, ¿no? Entonces, estas pruebas de PCR, por supuesto que son súper sensibles y súper específicas, pero usualmente son caras. Sin embargo, pues es una excelente forma de diagnosticarlo para muchas enfermedades, no solamente esta infección, y pues funciona tanto para enfermedades bacterianas como virales, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento, la prevención y el control? Bueno, el tratamiento es costoso usualmente porque a partir de las lesiones se va a determinar qué tipo de tratamiento vamos a usar. Por ejemplo, se puede usar crioterapia quirúrgica. Crioterapia es decir, como congelar las lesiones y pues extraerlas. La electrocauterización, también los métodos químicos para la extirpación de verrugas. Entonces va a depender de la lesión, de en dónde se encuentre, si es la piel, si es una mucosa. También se pueden utilizar estimuladores de la respuesta inflamatoria como el imiquimod o los interferones, pero como hemos estudiado en hepatitis, pues también es un poco costoso utilizar esos tratamientos y no están tan disponibles para toda la población. El uso de cidofovir se puede emplear para la eliminación de las células infectadas, sin embargo, pues no es un tratamiento que vaya a curarlo como tal, sino es más un control. La prevención es, como siempre, lo primordial para nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos va a evitar de todas estas pruebas y toda esta, lo de menos son las pruebas, sino esta progresión hacia el cáncer cervicouterino o el cáncer de cabeza y cuello. Entonces va a estar basado en la vacunación a niñas y a niños a los 11 años, porque se supone, estadísticamente, que a partir de los 11 años algunos comienzan pues los contactos de tipo sexual. Hay diferentes vacunas, hay vacunas tetravalentes, nonavalentes y divalentes. Entonces, estas vacunas lo que hacen es que tienen la cápside L1 incorporada. Entonces, si recordamos, el receptor del ácido hialurónico L1 reconoce este receptor. Entonces, si ya tenemos anticuerpos hacia L1, pues entonces ya no se puede o ya no se puede establecer esta infección. En México, este es nuestro esquema de vacunación, que está disponible para niñas de 11 años o en 5º año de primaria. Y tenemos 3 dosis. Nosotros tenemos la vacuna tetravalente, que es para los tipos oncogénicos 6, 11, 16 y 18. Entonces, yo tengo una duda. ¿sí? Tengo una duda sobre la vacuna para los hombres. Es que el año pasado yo expuse este tema, no me acuerdo en qué materia, y me puse a investigar sobre la vacuna para los hombres, que es la Gardasil, ¿no? Sí. Y es para niños de 9 a 26 años, o sea, para niños y para jóvenes. Pero mi duda es dónde se encuentra, o porque no pueden ponerle la misma a niños y a niñas, porque nuestros
nuestro esquema nada más marca para las niñas. Entonces, por Ujú. ejemplo, yo, ¿no? Que tengo a mi hermano de 14 años, si lo llevo al IMSS, al que lo vacunen contra el VPH, pues no se va a poder, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede conseguir esa vacuna especial para los hombres? No sabría decirte, digamos, como un lugar en el que yo sepa que la vendan, pero sí se puede buscar, por supuesto que sí, y se puede conseguir, por supuesto que sí. Estoy segura de que es en la atención privada en la que podemos obtenerla. Eh, no está en el esquema de niños porque pues la incidencia del cáncer está obviamente que orientada hacia las mujeres, ¿no? El cáncer cervicouterino. Entonces, a pesar de que en otros países como europeos la vacuna se aplica tanto en niños como en niñas, lo ideal sería que fuera en niños como niñas, sin embargo en México pues solamente es en niñas de 11 años. ¿Cómo se puede conseguir? No estoy muy segura. Ahora sí que como yo no tengo hermanos o algo así, nunca me había preguntado, pero estoy segura de que en la, ¿cómo se llama? En la atención privada es más fácil pues de encontrarla. Así como hay algunas vacunas que podemos comprar, pues también esta se puede comprar. Y también, ¿por qué se vacuna a esa edad? Por lo que les mencioné del inicio de los contactos sexuales. Y muchas veces en los institutos ya no quieren vacunar o ya no creen que sea, ¿cómo decirlo? No creen que tenga mucho sentido vacunar a niñas más grandes. Sin embargo, si conocen a personas que aún no tienen la vacuna, pues sí es bueno vacunarse y buscar la vacuna, porque pues puede ser que todavía no estén contagiadas, entonces lo ideal es recibir la vacuna. No hay una edad exacta, sino se hace esa edad por razones estadísticas. Pero pues ahorita podemos buscar en internet como en dónde encontrarla en México. Seguramente sí la venden y se necesita alguna receta especial o algo así, pero no ha de ser tan complicado. Entonces, este es el final de esta presentación. Tratamos de ser breves para ¿cómo se llama? Para no abarcar mucho tiempo, porque si no luego hablo 2 horas de lo mismo. Ahí está. Si no luego hablo 2 horas de lo mismo y ya, a ver, déjenme ver. Wow, gracias, me mandaron mensajes de amor, muchas gracias. Mañana vamos a ver, perdón si estoy siendo muy desordenada, pero es que, sí, heparán sulfato es HS, heparán sulfato, no sé por qué dije ácido hialurónico, perdón, sí es cierto. Voy a volver aquí y una disculpa, si anotaron, por favor, corríjanlo en este momento, porque según yo dije, aquí está, HS es de paransulfato, que si recordamos, el paransulfato es uno de los componentes de la materia extracelular. Entonces, Nisto debieron haber visto heparansulfato, condroitinsulfato, etcétera, etcétera. Y el heparansulfato es uno de estos. Y ya, aquí está. Esta es la imagen. L1 se une al heparansulfato, no es ácido hialurónico. No sé por qué pensé en ácido hialurónico, una disculpa, perdón. Gracias por avisarme, porque no estaba yo muy segura de que había yo dicho lo correcto. Es todo. Si no ha mandado su nombre al chat, es momento para que lo manden. Y por favor, pónganse de acuerdo para el examen.